Y ellos creo que es algo muy muy nuevo, como hace 1 o 2 semanas, o sea, algo muy que cambiaron toda la política de inmigración, ¿no? Y ahora hay unos papeles, se están legalizando a los inmigrantes y es más fácil, o están intentando que estas personas que están en España de manera ilegal regularicen la situación, porque bueno, realmente hay muchísimos problemas. Y problemas que cada vez crecen más, por eso, porque tienen miedo a ser descubiertos y a que los vuelvan a enviar a su país. Entonces es como un círculo vicioso, ¿no? O sea, están en los trabajos que los españoles no quieren, las condiciones son malas, pero no pueden denunciar porque, bueno, entonces corren el riesgo de que los devuelvan a su país. Y bueno, se están organizando para luchar por sus derechos y demás, y parece que este partido ahora está abriendo nuevas puertas y nuevas posibilidades para ellos, pero es difícil. Y es escalofriante el número de personas que llegan a las costas cada día, ¿no? O sea, las costas, sobre todo por aquí, ¿no? Por el sur de Andalucía y también, bueno, por el Mediterráneo también, ¿no? Pero llegan en pateras y hacen... La travesía es bastante peligrosa, pero aún así se arriesgan, llegan bebés, niños, mujeres y hombres y muchísimos mueren. Y creo que hemos reaccionado, ¿no? Porque es que son tantos meses y tantas muertes al mes que realmente necesitábamos hacer algo y parece que ahora están, bueno, intentando acabar con esto porque es que todos los días en las portadas de los periódicos hay alguna noticia. Y creo que los españoles están reaccionando también un poco a esto porque se dan cuenta o están entendiendo que las condiciones en los países de estas personas deben ser tan tremendas y tan trágicas, ¿no? Que necesitan jugarse la vida. O sea, y cuando les advierten de los riesgos que hay, que pueden morir, que la mayoría van a interceptarlos la Guardia Civil o las patrullas, ¿no? En la frontera y van a regresarlos a su país, o sea, les van a mandar de vuelta. Entonces, si aún así continúan haciéndolo, es porque la situación en sus lugares es insostenible. Y parece que muchos españoles están un poco solidarizándose con esto, o sea, y están entendiendo que si realmente hacen esto es porque hay una necesidad, ¿no? No es un capricho. Pero sigue habiendo muchísimos sectores en España que están en contra de la inmigración, que piensan que los inmigrantes quitan trabajo a los españoles, que está aumentando la delincuencia en España por culpa de estas personas. Un factor también importante es el de rechazo a lo diferente, a la cultura que no es igual que la tuya, una comparación y un desprecio y algo despectivo hacia otras personas. Y entonces, bueno, puedes encontrar las dos partes, yo creo. Entonces hay cierto racismo, prejuicio, Sí. Y también hacia los latinoamericanos que llegan a España, incluso. Sí. Que incluso comparten idioma. Claro, sí. Me molesta admitirlo, pero sí. Sí, o sea, creo que los latinos son infravalorados en España. O sea, los inmigrantes en general, ¿no? O ya digo, lo diferente a nuestra cultura. Pero tienes razón, o sea, porque a una persona que comparte ese idioma y bastantes tradiciones y demás, aún así son un poco discriminados sí, son infravalorados, o sea, son inferiores a ti, simplemente por haber nacido en otro lugar distinto, ¿no? Esto también lo encontré mucho en Estados Unidos, o sea, cuando a mí me escuchaban hablar español y me decían, no, hispana, y yo decía, sí, hispana, bueno, española, oh, española Europa, y yo sí, española, o sea, noté mucho cambio cuando me oían hablar español, pero no identificaban si era de México o de, no sé, Puerto Rico, no, o sea, me identificaban con europeo y entonces los europeos sí, estamos bien considerados, ¿no?
pero sí he notado también rechazo aquí hacia los latinos. Entonces, esto me llama la atención. O sea, sí, Estados Unidos es un país que recibe inmigración y hay muchísima mezcla de culturas, es todo multirracial y multicultural, pero hay rechazo, o sea, no se puede negar. O sea, es bastante evidente que hay diferentes clases, ¿no? Me llama mucho la atención que la plantilla de una cafetería sean todo hispanos, por ejemplo, las personas que están limpiando las mesas o recogiendo o atendiendo, pero las personas que están en la caja o manejando dinero son americanos, ¿no? O sea, que dentro de los trabajos sí que pueden ofrecer empleo a muchas personas, pero creo que también hay diferentes grados, ¿no? Hay diferentes escalas y jerarquías, y tú no puedes estar, tú tienes trabajo, pero no puedes estar en esta posición. Exacto. ¿Has notado algo de esto en España con las nuevas olas de inmigración? Bueno, o sea, que el 90% de las mujeres que trabajan en España están atendiendo el hogar, o sea, están limpiando el hogar de la casa de otras personas. Son las criadas, ¿no? Las criadas son inmigrantes, entonces, de Ecuador, de África, de... Sí, son de Ecuador, pues hay bastantes latinos, yo creo. Sí, y bueno, y ya como decía antes, del norte de África también, ¿no? Y marroquíes, pero sí, sobre todo eso, de ecuatorianas o, no sé, República Dominicana, y todas estas zonas, ¿no? Y sí, ellos son las que se ocupan de limpiar la casa y de cuidar a los niños de las mamás que están trabajando. Y claro, este es el problema de este trabajo, es que no está reconocido legalmente, o sea, no tienen un contrato. Es simplemente, ok, ¿cuántas horas has estado en casa? 3 horas, bueno, pues te pago, no sé, 10 euros la hora. Entonces, esto es lo que hay. Pero no tienen papeles, no están legalizadas, no hay una situación, legal para ellas. Y los hombres, la mayoría, yo creo, están, construyendo carreteras o limpiando las cosas o trabajando en unos almacenes, cargando material o algo así, pero no ves a ningún inmigrante en una posición de poder, en un cargo importante en una empresa. No. Bueno, ¿qué piensan qué pensáis vosotros de nosotros últimamente? ¿Cuál es la actitud de los españoles hacia los estadounidenses? Porque ha cambiado recientemente, ¿no? Bueno, no lo sé, siempre ha habido una actitud un poco como de rechazo a veces. Creo que ahora me estoy contradiciendo un poco, ¿no? Porque antes decía que todo lo extranjero y todo lo americano vende y demás. Eso es a nivel, general, ¿no? Pero a lo mejor un poco más específico, sí que es verdad que hablamos un poco de rechazo, ¿no? Como, este es un yankee, ¿no? O un estadounidense es como... Y no sé hasta qué punto debe ser una cuestión de envidia, posiblemente, o sea, por realmente que nos cueste admitir que, que vosotros sois la primera potencia y que el mundo gira alrededor de Estados Unidos, ¿no? Y entonces nos cuesta admitir eso y entonces hay veces que sentimos un poco de rechazo, ¿no? Pero no creo que sea una cuestión de rechazo hacia el individuo en sí. O sea, no pienso que un estudiante estadounidense deba tener miedo de ir a España, porque no le va a ocurrir nada directamente. Creo que en España hay un rechazo más al presidente de Estados Unidos o a la política americana, ¿no? A cómo tratan ciertas cosas y cómo, se creen superiores al resto del mundo, ¿no? Entonces, evidentemente esto nos afecta a nosotros porque no formamos parte de esa élite, entonces, pero no creo que sea un rechazo hacia una persona en particular, ¿no? Que vaya de visita. Creo que España es un país bastante, es un lugar muy turístico, entonces es una de nuestras principales fuentes de ingreso, ¿no? de economía, y no podemos echar piedras sobre nuestro propio tejado, ¿no? O sea, no podemos hacer a una persona que viene que se sienta mal, ¿no? O sea, intentamos a lo mejor acogerla y que esté contento porque es la mano que nos da de comer, ¿no? O sea, pero no lo sé, últimamente es cierto, tienes razón,
recuerdo cuando yo estaba todavía en España cuando surgió el tema de la guerra contra Irak y me parecieron, o sea, me pareció muy, muy, muy impresionante las manifestaciones que hubo en España. O sea, era, pero prácticamente todo el mundo en la calle. Todo el mundo estaba, no todo el mundo, pero el 90% de la población, y luego las estadísticas de las encuestas así lo demostraron, estaban en contra totalmente de la guerra contra Irak, ¿no? Y esto me pareció muy curioso porque yo siempre había asistido a manifestaciones, ¿no? Por la tendencia política de mis padres y demás, siempre a manifestaciones, bueno, para, no sé, sobre derechos, ¿no? Laborales o sobre injusticias en general. Y esta manifestación me pareció muy diferente porque notabas a gente en la calle de diferentes clases sociales. O sea, gente que no asistía a otro tipo de manifestaciones estaba en la calle. Se notaba a lo mejor en la manera de vestir o en la actitud o algo, ¿no? Como, y notabas que había personas que nunca habían salido a reivindicar algún derecho a la calle, ¿no? Pero en España fue todo el mundo. O sea, los jóvenes tuvieron también un papel importantísimo porque hubo mucha revolución y muchas cosas en las aulas, en las clases, en las universidades, ¿no? O sea, los estudiantes tuvieron mucho poder ahí. Y cuando Estados Unidos decidió intervenir en el, o sea, bueno, a pesar de que me consta que muchos estadounidenses estaban en contra de la guerra, pero ni el presidente de Estados Unidos ni el presidente de España hizo caso de la opinión del público, ¿no? De las personas. Y cuando Estados Unidos entró en guerra contra Irak, hubo, bueno, o sea, se incrementó el rechazo contra Bush y contra su política y contra el país en general, ¿no? Entonces sí cambió un poco la actitud, o sea, más de rechazo, más de odio, más de, o sea, ¿qué estáis haciendo? Y bueno, todo se politizó, ¿no? Que si una guerra por el petróleo, que si no hubiera intereses políticos y económicos no estaríais invadiendo este territorio y la gente no era ignorante, o sea, no eran tontos, ellos no se sentían, o sea, se sentían engañados porque sabían que la guerra no tenía un sentido, el sentido que querían vender, ¿no? O sea, sabían que había intereses que no eran lo que aparentaban, ¿no? Entonces la gente sí sabía realmente lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo se explicaron los españoles el apoyo fuerte que le dio a Bush Aznar en el momento? Sí, sí. Bueno, todos descubrimos eso, que Aznar era un fuerte aliado y estaba a favor de la guerra. Y otra vez, de nuevo pienso que Aznar pensó que iba a recibir favores de Estados Unidos y que su apoyo a la guerra tendría recompensas políticas o recompensas económicas de algún tipo. O sea, no era una ayuda gratuita, ¿no? O sea, él esperaba recibir algo a cambio. Y él pensaba que si él demostraba al primer país, ¿no? A la primera potencia mundial, que les apoyaba, iba a recibir, bueno, cosas a favor en todos los aspectos, ¿no? Pero bueno, después se demostró que le salió mal la idea, ¿no? Porque España castigó un poco al partido de Aznar por esta situación, por los ataques terroristas que sufrimos en marzo y bueno, y en las elecciones se vio, ¿no? Fue algo que no había ocurrido hasta entonces en la historia política de España, ¿no? Que un partido político diera un vuelco radical, o sea, saliera elegido la oposición en ese momento y evidentemente el apoyo de España o de la política de Aznar a la guerra en Irak y el apoyo a Estados Unidos y demás, en ese momento jugó fue un factor desencadenante para que los españoles, bueno, reaccionaran en contra. O sea, no has escuchado al pueblo y ahora vamos a castigarte por eso, ¿no? O sea, nuestra opinión contaba y tú no nos has hecho caso. O sea, has preferido anteponer tus ideas y tus ansias de, no sé, de acaparar más cosas y más ante la opinión de tu pueblo, o sea, de tus ciudadanos que te gritaron, pero literalmente, o sea, que no querían esto. Y aún así has sido ambicioso o has sido, no sé exactamente la palabra, ¿no? Pero la gente reaccionó. Y es verdad, o sea, todo lo antiamericano creció, o sea, se multiplicó. ¿Hay estereotipos de lo estadounidense en España?
Sí, creo que es fácil identificar a un estadounidense Yankee. por la calle, ¿no? Y luego después de haber vivido aquí, hay cosas que he visto aquí que en España no haríamos nunca, ¿no? Entonces, por ejemplo, las gorras, ¿no? El tema de las gorras, la forma de vestir es muy evidente, ¿no? Pero las gorras en España puedes llevar para ir un día a la playa o para ir un día al campo o algo así un poco más informal, pero la gente no va con gorras por la calle. Y mucho menos gorras, no sé, que tengan a lo mejor que ver con Estados Unidos o con la ciudad o con que identifiquen a un lugar, ¿no? Puedes a lo mejor llevar una gorra de un equipo de fútbol o un equipo de baloncesto, algún acontecimiento deportivo o alguna marca de ropa, pero no es, no sé, con la gorra no estás identificándote con nada en particular, o sea, no lo sé. Eso es interesante. Después, bueno, en Estados Unidos, o por lo menos en Boston, les encanta a las muchachas, a las chicas, les encantan las minifaldas. En España no llevamos tantas minifaldas y aquí son realmente cortas las minifaldas, o sea, y es curioso como, bueno, en un lugar donde el clima no es muy cálido, ¿no? Pero hay un día en el que la temperatura sube y todas las estudiantes llevan minifalda, todas, pero todas, o sea, y yo decía, o las zapatillas, ¿no? Las chanclas que decimos nosotros, estas que llevan un plástico entre los dos dedos, ¿no? Flip-flops, ¿no? Sí. Bueno, pues nosotros son chanclas. Chancla. Y las chanclas son para ir a la playa. O sea, para ir a la playa o para ducharte en un lugar público, pero no vas a la calle a pasear. O también los sneakers, ¿no? Las zapatillas deportivas. Vas para hacer deporte o para ir un día al campo, pero no vas por la ciudad con unas zapatillas deportivas. No, porque vestimos de otra forma más formal, bueno, dependiendo del trabajo, de la actividad que tú realices, ¿no? Pero no llevamos zapatillas deportivas con tanta asiduidad como lo hacen los americanos, ¿no? Y también, por ejemplo, comer, el tema de la comida. Bueno, por supuesto los horarios, ¿no? Los horarios en España son totalmente diferentes a los de Estados Unidos, pero yo he visto en clase estudiantes comiendo, o he visto gente en un parque comiendo, o en un metro, o en un transporte público, y no, en España esto no lo puedes hacer. O sea, no es que no lo puedes hacer, pero es que no. Puedes tomar un snack, o sea, un aperitivo, no sé, algo pequeño, un sándwich o una fruta o algo así, pero no un plato de carne o de espaguetis o de pasta. Esto no. No, somos muy... tímidos, no tímidos, pero no nos gusta comer en público, o sea, si no es en un restaurante o algo así, que por supuesto no importa, pero por la calle no... Los zapatos... Poner los pies sobre... poner los pies, ya, sí, poner los pies sobre las mesas o sobre otros asientos, o sea, sobre otras sillas, y también quitarse los zapatos en la clase. O sea, yo la primera vez que lo vi no podía creerlo, pero después vi que lo hacían más estudiantes, no era solamente uno. Y además fue muy curioso porque yo, justo cuando llegué aquí, antes de dar mis clases, asistí a la clase de otro instructor. Entonces, ocurrió en su clase. Y yo dije, ok, o sea, no, debe ser algo normal, porque no solo en mi clase, está ocurriendo más. Y después lo comenté y ya me explicaron, ¿no? Pero parece una falta de respeto total quitarse los zapatos en una clase o en un lugar público. Y aquí lo ves en todas partes, en las cafeterías, en las clases, en el metro, o sea, en España no te quitas los zapatos, o sea, no, en las piscinas y en la playa o cuando vas al podólogo, pero no en las calles, ¿no? O sea, no, eso me pareció también llamativo, o sea... Entonces, sí. la informalidad en general sería... Es posible, sí. Yeah. O sea, en España somos informales, pero dependiendo de la situación y del momento. Aquí parece que no. Aquí parece que no es tan estricta la forma de vestir, la forma de comportarse, es todo más casual, o sea, todo más normal, ¿no? En España hay que cuidar un poco más las maneras dependiendo de dónde estés o dependiendo de la situación, ¿no? Eso. Ya funciona. ¿Puedo Sí, empezar? sí, podemos empezar. Ok. ¿Cómo te llamas? Me llamo René Sánchez, soy una estudiante en Boston College en el departamento de teología y soy una estudiante en el programa de doctorado. Si Dios quiere,
un día si Dios quiere, un día voy a ser un profesor de teología en una universidad, tal vez en California, pero en verdad no estoy seguro. Pero nací en El Paso, Texas, en la frontera al lado de Juárez. Mis padres son de México, del estado de Coahuila, y yo nací en El Paso, Texas. Y por la primera parte de mi vida, en verdad es difícil decir exactamente los años, pero cuando era niño, digamos, trabajábamos en el field, éramos braceros, o en inglés se dice migrant workers, ¿verdad? Braceros. Y trabajamos un poco en El Paso, ahí en los files en El Paso, y después los movimos a Tucson, Arizona, y ahí también trabajamos por un rato en los files ahí. Y mi papá en ese tiempo se hizo panadero, ¿verdad? Y baker así es que ya no era necesario salir tanto. Era un poco diferente porque hay mucha gente, muchas familias que van, todos en sus familias van para el field. Y lo que pasa, como regularmente más o menos, el día era algo así. Los despertábamos como a las, no sé, 3, 4 de la mañana, en verdad, no sé, pero llegábamos al field y allí había un mayordomo, ¿verdad? Y en el mayordomo decía, era en la mañana, ¿verdad? Y ahí había varias familias llegando para el trabajo, y el mayordomo enfrente de todos dice, bueno, ustedes van a trabajar, ustedes no, ustedes sí, ustedes no, ustedes sí. De vez en cuando en inglés, you will work, you will not work, you will work, you will not work. ¿Y cómo hacía esta decisión? Él según lo que él quería. Yeah. Era mucho poder para una persona. Y pienso ahorita en estos tiempos, no tanto en ese... yo me acuerdo como niño sintiendo que algo muy triste estaba pasando, ¿verdad? Porque las familias que no estaban trabajando se desanimaban, se dice así, se salía el ánimo de las personas. Mi papá, mis padres, trabajábamos mucho, éramos buenos trabajadores, pero los que no trabajaban eran, difícil comer ese día, ¿entiendes? La pobreza es muy, muy fuerte para gente que trabaja en el field. Y, anyway, ya en este tiempo yo pienso que lo que estaba pasando, dije esto en una panel discussion, pero que es un pecado que un hombre o una persona tiene tanto poder para decidir quién va a comer ese día, quién no. Y es triste que eso pase y sigue pasando en los files, ¿verdad? No solamente de California o Tucson, pero en cualquier lugar. En esa manera yo creo que hay que respetar mucho los obreros en el mundo, cualquier obrero. Bueno, trabajábamos, era piecemeal se dice, yo no sé cómo se dice en español, pero lo que pasaba es que en el field había una caja muy grande, maybe hasta aquí, no sé, y teníamos que, agarramos, canastitas y las llenábamos de lo que sea, ¿verdad? Manzanas, lo que sea, y echábamos las manzanas en la caja grandotota. Y lo que pasaba es que, porque el field es tan grande y la caja, la caja de más grande estaba en el centro del field, lo que pasaba es que empezábamos a trabajar lo más distante de la caja y pues llenábamos las canastitas y caminábamos y pues salíamos y caminábamos y así. Y la idea era que para el tiempo que ya se estaba poniendo noche, etcétera, o cuando ya estás más cansado, estás caminando menos y menos y menos a la distancia. Pero es muy difícil, 12, 14 horas en el field. ¿Y cuándo empezaste a trabajar? ¿A qué edad? Yo me imagino, no sé, me imagino 3, 4, 5,
I don't know, no sé. Pero lo que pasa es que, y también es un poco diferente, hay mucha gente en donde toda la familia sigue trabajando durante todo el año. En mi situación lo que pasaba es que mis padres, especialmente mi papá, pero también mi mamá, apreciaban mucho la educación. Así es que en ese tiempo los forzaban ellos que nosotros íbamos a la escuela. No queríamos ir a la escuela porque para mí la escuela, especialmente al principio, no tanto ahorita, ¿verdad? Pero era muy difícil. Los maestros si no eran racistas por malicia, con intento para hacer, pero tal vez con ignorancia, ¿verdad? De la cultura. Un ejemplo que siempre pienso, y también cuando yo era maestro de escuela secundaria, usaba esto como ejemplo para la necesidad de ser sensible cuando eres no solamente maestro, pero una persona en autoridad, ser sensible sobre las culturas que estás allí en tu área. Es que yo cuando era niño, yo me acuerdo en México, ¿verdad? Y yo me imagino en la cultura latina, cuando tu padre o cualquier persona te está corrigiendo, ¿verdad? Tienes que ver que estás como arrepentido